poder estar exaltando juntos el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y hacerlo en la libertad que Él nos ha concedido y nos ha regalado por su gracia. Amén. Verdadera libertad en Cristo. Agradecemos al Señor por este día, por estas jornadas un poco raras del clima, ¿no es cierto? Que parece que se ha extendido un poco el verano, aunque ahora ha bajado un poco la temperatura. Sin embargo, qué bueno que podamos estar aquí honrando al Señor, agradecidos por todo lo que Él nos ha permitido vivir a lo largo de esta semana. Amén. ¿Ha tenido alguna experiencia, algún testimonio del obrar de Dios sobre su vida? Creo que cada día es un milagro de Dios y es una oportunidad de reconocer y agradecer al Señor por todo lo que Él hace. Amén. Agradecemos al Señor por esta jornada, también por las hermanas que ayer estuvieron participando de esta reunión regional de mujeres. Agradecemos al Señor por las hermanas de este lugar y de cada congregación que estuvieron asistiendo, y encomendamos la oración por la esposa del pastor Jorge Flores, porque ella va a ser intervenida, va a tener una cirugía entre mañana y pasado por un conducto que tiene tapado en su hígado, así que pedimos sus oraciones. Amén. Por Patricia Torres, ¿sí? Torres de Flores, perdón. Oramos por su vida y bueno, por toda la preparación previa al Congreso de Damas que decimos es en septiembre, falta mucho, pero cuando queremos ver los tiempos se acortan. Amén. Agradecemos al Señor por esto y también por todo lo que viene por delante. Recordar los matrimonios que este fin de semana tenemos una convocatoria. Amén. Que podamos aprovechar y valorar todo lo que se puede realizar para la gloria del Señor. Hay veces que es triste escuchar, oh, pero en aquella iglesia hacen esto, en aquello, hacen aquello. Tenemos que valorar lo que hacemos aquí, porque es acá donde Dios nos está tratando y donde Dios está perfeccionándonos. Entonces siempre debemos valorar y debemos dar prioridad a todo lo que concierne al mover de Dios en nuestras vidas, que podremos mejorar, que podremos crecer, por supuesto que sí, pero debemos estar siempre atentos a lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Amén. Así que están convocados. Seguramente luego habrá alguna hermana que compartirá alguna referencia acerca de esta reunión de matrimonios. Pero ahora vamos a ir a la palabra y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Invito a que oremos. Señor, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque al adorarte, al exaltarte, Señor, hay algo tan precioso, Señor, que se produce dentro del cuerpo de Cristo, Señor. El salmista decía, con una luz menor a la que hoy tenemos, pero él decía, qué bueno, qué hermoso que es estar los hermanos juntos y en armonía. Y lo que él decía como algo que representaba el aceite que descendía, la unción que descendía sobre un sacerdote, sobre un profeta, sobre un rey, hoy nosotros la podemos percibir en nuestra vida, desde la mollera hasta la planta de los pies, ese aceite de tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro y trayendo frescura, trayendo sanidad, trayendo aún gozo en medio de toda prueba y de toda tribulación. En este día te damos gracias, Señor, porque hemos también leído tu palabra. Te ruego, Señor, que me dé la sabiduría, la dirección para poderla transmitir de una forma comprensible, Señor, pero sobre todo bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, de manera de que esta tu palabra, Señor, pueda comenzar a producir algo poderoso en cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Los que están aquí, los que escucharán luego esta predicación, seas tú obrando sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Oramos, Señor, por sanidad. Señor, creemos que tú sigues siendo un Dios sanador, un Dios que no solamente sana nuestras heridas, nuestros corazones, Señor, que a veces han sido afectados por el pecado, también sana nuestros cuerpos, Señor. Sana, Señor, nuestros organismos que a veces son afectados por diferentes afecciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que tu poder sea manifiesto allí donde hay alguna enfermedad, donde hay alguna dolencia, donde hay algún análisis por realizar, algún estudio. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tú puedas glorificarte, Señor, y obrar un milagro en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo, hermanos, que se iniciará una etapa de mucha inquietud en nuestros corazones a partir de lo que hemos compartido el domingo pasado acerca de extender, ampliar y todo lo que eso significa. Entonces, eso es algo muy bonito, muy lindo, y es una bendición el poderlo hacer, pensando en estar mejor, en darle algo excelente al Señor, y también pensando en las futuras generaciones. Pero a lo largo de algunos días, en las próximas predicaciones, Dios mediante, por supuesto, vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Porque la iglesia no es ni este salón ni el que con la ayuda del Señor vamos a edificar. Amén. La iglesia la componemos todos nosotros. Amén. Cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Y tenemos que tener bien presente varios
verdades bíblicas que nos van a permitir, que nos permiten funcionar hoy, que nos permitirán funcionar en lo que viene, con toda la expectativa que esto genera, para que podamos tener solidez en nuestra vida como cuerpo de Cristo. Hay una iglesia que es la iglesia universal. Amén. No la del para sufrir, ¿sí? Ellos se apropiaron de ese título, pero la iglesia universal es la iglesia, los hijos de Dios a lo largo de todo el mundo hoy y los que han partido en el Señor. Es toda esa la iglesia. A partir de Pentecostés, todos los que han nacido de nuevo forman parte de esa iglesia universal, que es la que el apóstol Juan vio vestida de ropas blancas, adorando al Cordero, allí en esa visión que Dios le dio en Apocalipsis. Amén. Esa es la iglesia universal. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que hay mensajes para las iglesias locales. Gálatas, iglesia de Galacia. Efesios, iglesia de Éfeso. Corintios, iglesia de Corinto. Y así, después hay cartas pastorales. Después tenemos Tesalónica, la iglesia, las cartas a los tesalonicenses, la iglesia de Colosa, cartas. Y cada una hay verdades que Dios está revelando en la Escritura. Y después tenemos también en el Apocalipsis mensaje a 7 iglesias específicas. 7 iglesias. Lo que vamos a diferenciar, una iglesia es la iglesia universal, que está conformada por todos los hijos e hijas de Dios a partir de Pentecostés en adelante. Y la iglesia local, que es la iglesia que conformamos nosotros aquí, ¿cuál sería la iglesia local nuestra? ¿Cuál sería la iglesia? Todos los que estamos acá, más los que no han venido en el día de hoy. ¿Está bien? Y entonces vamos a ver como primer tema la unidad. ¿Sí? Ya alguna vez hemos hablado, pero hoy lo vamos a hablar de una manera diferente. Esta es nuestra iglesia local, ¿sí? Que no es ni mejor ni peor que ninguna de las otras iglesias locales que hay en la ciudad, pero es el contexto en el que Dios nos ha colocado, donde Dios va a edificar nuestras vidas. Amén. Entonces es importante entender esto, porque la iglesia no es un lugar donde vamos. ¿Sí? ¿A dónde vas? A la iglesia. Bueno, es una manera de decir, porque somos la iglesia. O sea, no es que somos la iglesia el domingo y mañana sigo siendo iglesia. Y cada concepto que vamos a ir viendo nos vamos a dar cuenta por qué es importante entender esto. Somos la iglesia de Cristo. Y dentro de esa iglesia tan grande que Jesús compró a precio de sangre, formamos parte de la iglesia local ubicada acá en la calle 9 de julio 1653. Amén. Entonces, ¿por qué será importante, qué le parece a usted, la unidad para la iglesia local? Vamos a hablar del concepto de unidad. Un concepto que habla el apóstol Pablo a lo largo de estos primeros capítulos del libro de Efesios, que habla bastante acerca de la iglesia. Después habla, por supuesto, habla de la familia, habla de varios temas para llegar al final y hablar de la guerra espiritual, ¿sí? Que siempre me gusta aclarar, no se puede apuntar a Efesios 6 si no pasamos primero por los anteriores capítulos, que van ordenando a la iglesia para poder confrontar en esta batalla espiritual que tenemos. Entonces, hay 3 verdades, hermanos, que vamos a hacer resumidos, por supuesto, no vamos a hacer un seminario de esto, pero hay 3 verdades que usted las conoce y yo se las recuerdo. Primero, que la iglesia, Dios nos ha llamado para ser sus hijos, y va a llegar un momento que vamos a pasar nuestra eternidad junto a Él, pero mientras estemos aquí en la tierra nos ha colocado en una iglesia local.
en la iglesia universal, pero en una iglesia local. No podríamos ser edificados si no pertenecemos a una iglesia local. Hay gente que, no, yo soy cristiano, cree pertenecer a la iglesia universal, pero si no se tiene, cuando digo universal me choca en la cabeza, porque no es el padre de sufrir, no, la iglesia, toda la iglesia de Cristo. Entonces, si no formo parte de una iglesia local, no voy a ser parte de la iglesia universal de Cristo. Entonces, primero, Dios nos ha llamado como cristianos a formar parte de una iglesia local. Segundo, a cada una de las iglesias locales que Dios ha levantado en diferentes lugares del mundo, cada una de ellas tiene como propósito demostrar la gloria de Él, ¿sí? Es decir, que pueda ver el mundo. Dios es un Dios que es espíritu, no lo vemos, pero se va a manifestar Él a través de sus hijos, de su iglesia. Va a manifestar la hermosura, la perfección de su carácter a través de la iglesia de Cristo. Hasta allá vamos viendo. Nos ha llamado para formar parte de una iglesia local. Es esa iglesia local la que da a conocer la gloria de Dios. Pero un tercer punto, hermano, y que encontramos en todas las cartas, es que todos los que formamos parte de la iglesia somos pecadores. Santos que ocasionalmente pecamos, ¿sí? Pero dice que el que dice que no tiene pecado, ¿qué dice? ¿Es verdad o mentira? Es mentiroso, dice el apóstol Juan, ¿cierto? Y es como que decimos a Dios que es mentiroso, que nosotros no porque sí, mientras estemos en la carne, hermano, tenemos una lucha entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza para hacer o no la voluntad de Dios. Entonces las primeras son geniales. Dios nos puso en una iglesia local, en esa iglesia local Dios nos va a usar para mostrar su gloria. El problema es cómo hacemos si cada uno de los que formamos parte de esa iglesia local somos personas débiles y que pecamos. Amén. Ahí es donde se nos complica. ¿Cómo puede ser? Ya vamos a ver, pero escuche que esto es una idea de la sabiduría de Dios. Ya lo vamos a leer más adelante, pero quédese con ese concepto. En su sabiduría Dios dijo, yo voy a manifestar mi gloria a través de un cuerpo que va a ser llamado iglesia, y cada una de esas iglesias locales que forman todo ese cuerpo, a través de ellas yo me voy a glorificar y voy a mostrar mi gloria. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto si somos tan diferentes, tenemos gustos tan diferentes, tenemos formas de hacer las cosas diferentes? ¿Cómo es posible? Una pregunta, ¿sí? Pero entonces vamos a ir entrando a poco. ¿Cuál será el propósito? Hemos dicho, ya lo he dicho, que el propósito de Dios es que mostremos su gloria, pero vamos a ir a la palabra. Los versículos que hemos leído hablan de cómo estábamos nosotros. Muertos, versículo 1, en delitos y en pecados. Muertos significa desconectados de Dios. Amén. No es que estábamos muertos físicamente, sino espiritualmente, sin comunión con Dios. Pero dice el versículo 5 que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque Cristo murió y resucitó. Y esa vida poderosa es la que Él nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Versículo 8, versículo 9. Por su gracia fuimos salvados. ¿Cuál fue el medio para alcanzar esa gracia? La fe. Y esto tampoco es de nosotros, un don de Dios. Tampoco fue por las obras. Y por supuesto, hermanos, que Dios nos está preparando
nos ha creado para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces vemos acá, hermano, que Dios nos ha salvado, y dentro del plan de salvación que Dios ha tenido para con nosotros, ya vamos a ir viendo otras cosas, una de ellas, aparte de salvarnos, no es para que nos quedemos ahí, sino que uno de los propósitos de Dios es que estemos unidos como cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo sabemos esto? Pues si seguimos leyendo el versículo 15, la parte B del versículo 15 en adelante, y yo después se lo explico. Vamos salteándonos porque si no nos demoramos mucho. Después usted lo medita. Parte B del versículo 15 dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a los creyentes de Éfeso? Mayormente, que eran judíos o gentiles. Sí, es Éfeso. Éfeso estaba en la parte de Asia, no estaba en Jerusalén. La mayoría eran gentiles. ¿Cómo es posible que Dios meta en un mismo lugar a judíos que tienen un pensamiento, que tienen una cultura, que tienen una historia totalmente diferente a los gentiles, y aparte que durante siglos no se han podido ni ver, y lograr con esos dos? Por eso está hablando de dos ahí, que después lee el contexto y va de los dos pueblos hizo uno solo, o sea, de los judíos, de los hijos de la promesa y de los gentiles. Hizo uno solo, un solo hombre, una sola familia. Eso, hermano, solo el Evangelio puede generar esa unidad. Y este es un principio importante. Solo el Evangelio, la obra de Cristo, puede realizar esta unidad. ¿Cómo es posible? Si usted ve el libro de los Hechos, donde después de Pentecostés empieza la iglesia a avanzar y a esparcirse por todo el imperio romano, la primera etapa, cuando llegaba el Evangelio, hasta en Pentecostés empieza así, cuando llegaba el Evangelio a una región, a una ciudad, lo primero que encontramos son señales, milagros de parte de Dios. Empieza en Pentecostés con el milagro de cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, que empezaron a hablar en nuevas lenguas. Cuando Felipe, ahí por Hechos 8, va a Samaria a predicar el Evangelio, estaban prestándole atención a él, pero además veían las señales que él hacía. ¿Sí? Los milagros que Dios hacía a través de la vida de Felipe, uno de aquellos que fue elegido para ayudar en la atención de las mesas. Entonces, pero Lucas, que escribe Hechos, después de que el Evangelio llega a un lugar, usted puede leerlo después y vaya siguiendo, hay un patrón que es: primero hay milagros, hay señales, pero después empieza a hablar de la iglesia, de cómo se ponían de acuerdo, de cómo escuchaban la doctrina de los apóstoles, de cómo trabajaban en unidad. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a un lugar, la gente necesitaba un milagro para ver el poder de Dios, pero después, hermano, el milagro era la iglesia. El milagro era la iglesia, porque ¿cómo puede ser que gente que no tiene nada que ver, pobre, rico, preparado, sin preparación,
pudieran estar conviviendo en un mismo lugar y pudieran amarse, respetarse, ayudarse, orar los unos por los otros. Eso era un milagro. Y esto es algo que hizo Dios por medio de Jesucristo. Amén. No sé si me doy a entender. ¿Cómo esto es algo que Dios probó, que Dios produce? Algo que era, ¿cómo puedo meter un grupo de gentiles y un grupo de judíos en esa época, meterla en una casa, en un lugar, o reunirla en un lugar y que no haya problemas? Porque hay algo no natural, hay algo que viene del cielo y que lo produce Cristo en esos corazones. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa unidad? Vamos a Efesios 3:10. Leemos esto nada más. Pero dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Es que le dije que esto fue una obra de la sabiduría de Dios. Dios determinó que así fuera. Dios no dijo, bueno, acá vamos a tener iglesia de gentiles, iglesia de judíos, bueno, cada uno en su lugar. No, yo los voy a juntar a todos. Y dentro de todo eso, gente que piensa totalmente distinto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades de los lugares celestiales. Los demonios no pueden creer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que trabajen juntos? ¿Cómo puede ser que estén juntos? ¿Cómo puede ser que tengan propósitos juntos? ¿Cómo pueden ser que crezcan, que maduren? Eso es reflejar la gloria de Dios y demostrar al mundo, hermano, a través del Evangelio y a través de la forma en la que funcionamos, reflejar el carácter perfecto de Dios. Amén. Amén. Entonces, sin la unidad es imposible esto. Pero ¿quién produce la unidad, hermano? ¿Es algo natural? Naturalmente ahora usted mire todos los hermanos que tienen a su alrededor, los apreciamos, los valoramos, los amamos, les sabemos los nombres, si estudia, si trabaja, qué sé yo. Pero tal vez si no conociéramos a Cristo nunca nos juntaríamos, pues no tenemos puntos en común algunas veces. ¿Sí? Por ahí algunos nos hubiéramos cruzado alguna vez, pero Dios nos une en un cuerpo llamado iglesia, para que a través de esa unidad y de todo el propósito que Dios trae aparejado, podamos reflejar su gloria al mundo. Esa es una idea de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer. Amén. Entonces, antes de ir a dar cierta definición de la unidad, vamos a ver lo que no es unidad, la falsa unidad que podríamos determinar. Vamos a nombrar dos nada más. La unidad organizativa. ¿Sí? ¿Qué se refiere a esto? Cuando nos juntamos con un objetivo común, no es siempre unidad. Amén. Nosotros cuando llegamos acá con Clave, al poco tiempo que llegamos a San Luis, hubo un evento evangelístico muy grande acá en la ciudad de San Luis. Nosotros recién ya nos empezábamos a acomodar, era toda para mi esposa y para mí era toda una cosa nueva todo esto. Pero después supe por un compañero de trabajo que si bien ese evento se había hecho con la unidad de varias iglesias, se había producido un altercado terrible, ¿sí? No hablo de nadie porque él no me dio nombre, pero sí se pelearon por las tarjetas, ¿sí? Donde estaban los datos de las personas que habían recibido a Cristo. Eso organizativamente funcionó, pero no había realmente unidad.
alguna vez nos hemos sumado a otras iglesias incluso a la iglesia católica para defender la vida, ¿sí o no? Cuando salió todo esto de la ley del aborto. Pero eso no significa que estábamos unidos. Era organizativo, un objetivo común, pero eso no es la unidad que Dios habla acá en el libro de Efesios. Amén. Por eso es temporal. Yo no creo, porque no es bíblico, el ecumenismo, por ejemplo. Que hay un pensamiento que cada vez más fuerte de que se unan todas las religiones. ¿Sí? Las grandes religiones, ortodoxas, musulmanas, cristianas y el resto. Yo no creo en eso, no es bíblico. Porque esa no es la unidad que produce Dios. La unidad que produce Dios la genera en aquellos que han creído en Jesucristo, que han nacido de nuevo, que por su gracia han sido salvos. ¿Amén? No un objetivo común, vamos a buscar el bien de toda la sociedad, no es eso. Aunque puede ser bueno hacerlo, pero no es el objetivo de Dios. Amén. Entonces esta es una unidad que no es bíblica. Y la otra es la unidad que se da por fuera del Evangelio, por fuera del obrar del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando, por ejemplo, aquí en nuestra congregación hay varios maestros, ¿sí? Maestros, profesores, ¿sí o no? Hay varios, gracias al Señor por sus vidas. La tarea que realizan es encomiable. Si se entrega a Jesucristo un maestro, o una maestra, un profesor, ¿con quién va a tener mayor afinidad dentro de todo el cuerpo de Cristo acá? Con los maestros. Con los maestros, ¿no es cierto? Y sí, ¿por qué? Porque van a poder hablar, y vos sabés lo que veo hoy, esta semana, hace una semana, viste que estamos con los parciales, o que estamos con las pruebas, o que estamos con los trimestrales, qué sé yo, puntos en común. Bueno, así como puede ser por una profesión, acá hay algunos que les gustan los fierros, por ejemplo, y entra uno que es mecánico, tuerca, ¿con quién va a tener afinidad? Con los fierreros, ¿no? Con los que le gustan y desarman y arman. Y si viene un joven, ¿con quién va a tener más afinidad? Y si viene un soltero, y con eso, bueno, y tanto por edades, por las profesiones, hay diferentes afinidades, pero eso no es unidad, no es la unidad bíblica. Que Dios la puede usar y que no está mal, no es que vamos a renunciar. Bueno, los músicos, ¿sí? Ahora son bastante tranquilos los músicos, yo los felicito porque son bastante equilibrados, pero en mi época, hermano, los músicos eran todo música, todo hablar de música, ¿sí? De notas, de marcas, de teclas, de guitarra, de codas. No había otro tema. Pero esa unidad por afinidad, hermano, no es la unidad bíblica. No es la unidad que produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque imagínense, llega uno que mira qué unidos que son los hermanos esos, juegan a la pelota todos los martes, juegan al fútbol, son reunidos. Pero ese es por afinidad, porque hay un alto porcentaje de gente que no le gusta el fútbol y no va a ir ahí. Eso es por afinidad, está bien, pero no es la unidad que Dios dice. Amén. Entonces, la unidad de la que Dios habla es esa unidad que hay que tener con aquel que tengo afinidad y con aquel que no tiene nada que ver conmigo, que no me cae bien, que no me gusta mucho cómo habla, que no me gusta mucho cómo mira. Amén. Y eso, hermano, el único que lo puede producir es Dios y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. No sé si me he podido dar a entender. Es como, ve cuando usted tiene imagínese que tiene un globo inflado, ¿cierto? Se lo pasa por acá.
Todos hemos visto eso. Y usted se lo pone, bueno, Jere tiene el cabello muy corto y muy... Pero usted va a una persona que tiene el cabello suelto, con ese globo, con estática, ¿qué le va a pasar a los cabellos? Se van a parar. Es antinatural, porque el cabello siempre por peso propio va a estar reposando sobre el cuero cabelludo. Pero la estática, aunque no la veamos, produce un efecto que es antinaturalmente esos cabellos se paran para arriba, ¿sí o no? Y vemos la estática, no se ve la estática, se ve el efecto. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Lo que es antinatural para nosotros, lo que sería imposible, no, yo con esta persona ni loco haría nada, Dios lo hace posible porque hay una unidad que es un milagro de Dios, no es algo que producimos nosotros, es algo que Él produce. Y ahí está diciendo, el apóstol Pablo llega a un punto de decir, hablar de un solo hombre y hablar de una familia, la familia de Dios. Amén. Entonces, esto, hermano, es lo que hace el Señor. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esa unidad, la gloria de Dios se refleja. El Evangelio de Jesucristo se refleja a través de nuestras vidas. Amén. Hacemos que eso que es invisible para las personas sea visible, el carácter de Dios, los atributos de Dios se hagan visibles a través de nuestras vidas. Amén. Por supuesto, hermano, no quiere decir que, bueno, ahora yo tengo afinidad con el Jere, ahora Jere no voy a estar mal con vos porque... No, hermano, ¿sí? Dios la usa muchas veces esa afinidad, ¿sí? Lo vemos en la vida del libro de los Hechos y demás. Hay afinidades que Dios las utiliza, pero esa no es la unidad, porque esa afinidad la podríamos tener fuera de Dios. Nos podríamos juntar a pescar o a jugar al fútbol sin conocer a Cristo. ¿Sí o no? ¿Y es la unidad espiritual esta del Espíritu? No, es una unidad de un fin común, una afinidad común. Entonces, ¿qué es la unidad? No sé si habrá una definición tan precisa, pero la unidad, hermano, está compuesta por 4 elementos, creo yo, que está compuesta por 4 elementos. Una acción, un propósito, una fuente y un contexto. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? La acción que genera esa unidad, la acción es el amor. ¿Amén? Amor. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que reflejamos hacia la vida de nuestros hermanos y hermanas. Y ¿cuál es el propósito que tiene? ¿Cuál es el propósito que tiene? Lo hemos venido diciendo. Reflejar la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. ¿Cómo podemos reflejar a Dios, hermano, a través de la unidad? Entonces, ¿cuál es la acción de la unidad? El amor, los unos por los otros. Amamos no porque porque seamos tan amorosos, es porque Cristo nos amó primero, dice el apóstol Juan. Amén. Y podemos amar como Cristo nos amó, porque no es cualquier amor el que habla Cristo en la palabra. Amén. No es el amor del mundo, el amor egoísta, el amor que piensa en sí mismo. El amor de Cristo es el amor que piensa en el bienestar del otro a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, una acción es el amor, un propósito es reflejar la gloria de Dios. Una fuente, ¿de dónde viene ese amor? De Cristo. Porque si Él, hermano, no, por su gracia, no hubiera hecho una nueva criatura, no nos hubiera perdonado, no nos hubiera salvado, hermano, no tendríamos esa clase de amor.
¿Y dónde, en qué contexto es en el que se manifiesta esa acción que tiene como fuente el amor de Cristo, que tiene como propósito reflejar la gloria de Dios? Eso, hermano, se da en el contexto de la iglesia local. Por eso el apóstol Pablo habla todo esto a la iglesia de Éfeso. Y hoy nos lo habla a nosotros. Amén. O sea que la unidad, es decir, es el amor que da a conocer el Evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos y hermanas en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, que se expresa más claramente en la iglesia local. ¿Está bien? Aunque no se acuerda de la definición, pero acuérdese que es una acción, es amor que tiene como propósito reflejar a Cristo, reflejar su gloria, reflejar el Evangelio, y cuya fuente es justamente Cristo, que nos perdonó y nos hizo nueva criatura, y que se manifiesta, se da en el contexto de la iglesia local. No se puede hacer en la iglesia universal porque están los hermanos, hay hermanos en Nueva Jersey, y yo conozco gente que vive en Nueva Jersey, pero yo no puedo expresar esa acción de amor con ellos, a no ser para el cumpleaños que los salude, porque no estoy con ellos. Lo tenemos hermanos en Alabama, ¿sí o no? Tenemos nuestro hermano Rafael, su esposa, su familia, pero estamos hablando de la iglesia local, ¿sí? Donde Dios nos ha colocado. Ahí donde se genera la posibilidad de glorificar a Dios y dar a conocer a Cristo a través de esa acción de amor mutua y que refleja el amor de Dios. Entonces esta es la unidad en la que habla la iglesia, de la que habla la Biblia. Amén. No es una unidad que nosotros provocamos, sino que es una unidad que proviene de Dios. Amén. Entonces, si no tenemos esa unidad, ese tipo de unidad, ¿qué riesgo corremos, hermano? Cuando vamos a Mateo 28, 19 y 20, que lo conocemos, dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es evangelismo, ¿sí o no? Compartir el Evangelio. Y después dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta otra parte es discipulado. Resumiendo, ¿no? Porque no vamos a entrar en cada detalle de estos dos versículos, pero si nosotros no vivimos esa unidad en el Espíritu, hermano, corremos riesgo en el evangelismo y corremos riesgo en el discipulado. Que Dios por su gracia, hermano, va a traer gente y va a seguir salvando gente, pero el grado de alcance que tengamos, hermano, como iglesia, depende de ese grado de unidad espiritual que estemos viviendo como hijos de Dios. Amén. Dijo Jesús en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y como ese amor, unos versículos antes, como yo os he amado, también tienen que amarse los unos a los otros. Amén. Entonces, si ese amor no está, no vamos a tener un efecto fuerte en el evangelismo. Y también el otro riesgo es el discipulado. Efesios 4, 14 y 15, ahí cerquita donde hemos leído, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto habla de madurez, habla de santidad. ¿Y cómo es posible esto? Porque hemos leído esos dos versículos. Pero en el versículo 7, versículo 8, para hacer eso Dios nos ha dado dones. ¿Sí? Entonces después lo leen. ¿Qué son dones? Capacidades que Dios nos ha dado. Capacidades que vienen de Él. Ha puesto ministerio. Versículo 11, el capítulo 4, habla. ¿Cuál es el objetivo de esos ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién lleva adelante la obra del ministerio? ¿Los líderes solamente? Los santos. Y por supuesto después sigue hablando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Lo que significa esto, hermano, es que cada miembro de una iglesia local, cada uno de nosotros, somos responsables del crecimiento espiritual y de la santidad del otro. Eso es lo que está diciendo. Amén. Y esto no lo podemos cuidar, no lo podemos llevar adelante si no está el amor de Dios en nuestro corazón, si no está la unidad. Porque el propósito de Dios es a que todos lleguemos al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, si no hay esa unidad espiritual, ¿qué va a pasar? A veces podemos tener una unidad organizativa. Pónganle el mes que viene, el primer viernes del mes que viene, ¿qué es lo que hay? Varones. Reunión de varones. El segundo, perdón. Mala mía. Segundo viernes, bueno, están todos invitados, se hace la invitación, pero si vamos a hacer un asado con chinchulín y chorizo, organizativamente, hermano, van a venir más, pero eso no es unidad, ¿sí? O vamos a hacer un encuentro, no sé, para realizar tal tarea. Vamos a necesitar organizarnos para construir y para extenderlo. ¿Es buena la organización? Sí. Pero sin la unidad del Espíritu, hermano, no vamos a llegar muy lejos. Con la afinidad tampoco. Porque nos vamos a sectorizar. Si yo estoy con este equipo, con aquel equipo no, si está este hermano sí, si está aquel hermano no, eso no es unidad. Pero ¿qué dice? Con esto termino. Efesios 4:3. Que está al principio de todos estos versículos que fui salteando, ¿no? Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Y el Espíritu, ¿con qué está? ¿Con mayúscula o minúscula? Es el Espíritu Santo. Es la unidad que guía, que produce el Espíritu Santo. En el vínculo de la paz. Amén. Solícito, spoudazo en griego, es poner empeño, esforzarse, apresurarse a hacer algo. Y guardar, estereo en griego, es mantener, permanecer dentro. O sea que lo que usted y yo podemos hacer es mantener la unidad. Poner todo un empeño en mantenernos en unidad.
Y ahí dice, ¿cómo lo dice? Queridos hermanos de la iglesia de Éfeso, les aconsejo que guarden la unidad del Espíritu. Dice así, les sugiero que guarden la unidad del Espíritu. Dice así, ¿cómo dice? ¿Y qué es eso? Imperativo. Diciendo, esto no es pasividad, tenéis que hacerlo vos. Y para terminar, pero antes de eso, hay 4 rasgos de nuestro carácter que debemos revisar. Y ahí cierra todo esto que hemos venido hablando. Primero, versículo 1 del capítulo 4. Versículo 2, perdón, del capítulo 4. Con toda humildad. Necesitamos, para que esa unidad sea guardada, necesitamos, ¿qué cosa? Humildad, conscientes de nuestra indignidad. No yo como soy el pastor, no yo como yo soy. Todo lo que somos, hermano, es por la gracia de Dios. Amén. Y cuando somos conscientes de eso, hermano, no nos comparamos, no nos creemos ni más ni medio que nada, ni menos que nadie. Amén. Eso, por supuesto que esto es muy amplio, pero yo se lo doy resumido. Humildad. Segunda característica, mansedumbre. Mansedumbre, hermano, tiene que ver una palabra que usaban cuando domesticaban o domaban algún animalito, ¿sí? Esa es la misma palabra, que significa, hermano, controlado por Dios, que somos dóciles por Dios. ¿Alguna vez se ha subido a un caballo dócil? ¿Qué hace el caballo? Obedece. Si uno le tira más para este lado, dobla para este lado. ¿Y alguna vez alguno se ha subido a un caballo no domado? Yo no sé cómo me subí una vez a un caballo dócil. No va para donde uno quiere hasta que sea domado. Bueno, eso es la mansedumbre. Permitir que Dios nos controle. Después sigue diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí habla de la paciencia con otras personas, que es igual a la paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios no ha tenido paciencia con usted, conmigo ha tenido mucha paciencia, y seguramente que con usted también. Entonces ya llevamos humildad, mansedumbre, paciencia. Y al final dice los unos a los otros en amor. Amor, ese es amor ágape. Dice que cuando escribían esto, las expresiones de amor que se usaban en ese tiempo era el amor eros, el amor filos, etcétera, pero tuvieron que recordar que había un amor que es superior, que es el amor ágape. Y cada una de estas 4 virtudes, hermanos, depende de la negación del yo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, para terminar, si no tenés humildad, si no sos mansos, si no tenés paciencia con el otro y no tenés el amor de Cristo, no vas a poder guardar con solicitud la unidad del Espíritu. Y por ende, no vas a poder glorificar a Dios, no vas a poder reflejar a Cristo en tu vida, tampoco como el cuerpo, como iglesia. Amén. Así que, hermano, esta es la primera palabra de Dios acerca de la iglesia local. Somos parte del cuerpo de Cristo
Vamos a ir desarrollando otras maneras prácticas, formas prácticas de edificar la iglesia. Vamos a profundizar más. Pero lo primero que Dios nos trae es la unidad. La unidad en el Espíritu. La produce el Espíritu Santo, por supuesto, pero nosotros podemos aceptar su guía, aceptar su instrucción o no. Si no tenemos mansedumbre, hermanos, y si no tenemos humildad, el Espíritu Santo no va a poder guiarnos, o no le vamos a dejar, lo vamos a contristar en esto. Así que, iglesia, lo primero, la iglesia refleja la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo lo hace? Tiene ese propósito, lo hace por una acción que se llama amor, que tiene ese propósito de glorificar a Dios, pero que proviene del amor de Cristo y que se manifiesta en la iglesia local. Amén. Entonces, que Dios nos permita en este tiempo, en esta temporada en la que vamos que estamos soñando, que estamos anhelando cosas grandes, no perder de vista que la iglesia no son las paredes, no es un lugar donde voy, que la iglesia soy yo y que tengo una responsabilidad. La primera que hemos visto es guardar con empeño y con esfuerzo la unidad. Para esto tengo que tener humildad, tengo que tener mansedumbre, tengo que tener paciencia y tengo que tener el amor que Cristo trae a nuestro corazón. Si todo pasa por mí, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, si esto estoy de acuerdo, lo apoyo, si no, no. Si me gusta esta persona, apoyo, si no, no. Si me gusta lo que van a hacer, apoyo, si no, no. Hermano, eso no funciona así. La unidad del Espíritu es aquello que el Señor, que podemos tener diferencias, que podemos sentir, sí, pero cuando Dios está en el asunto, hermano, hay unidad. ¿Cómo se podía poner de acuerdo un griego y un judío? Si vamos a esa época era imposible, pero sí Dios lo hizo posible, porque Él es el que estaba obrando en esos corazones. Le dio la humildad para aceptar al judío que no era la última Coca-Cola del desierto, y para el gentil decir no merecía nada, ninguno de los dos merecíamos nada. La mansedumbre de dejarse guiar, de dejarse instruir, de dejarse controlar por el Señor. La capacidad de soportarse con paciencia, decir, otra vez viene con que me circuncide o que guarde el día de reposo, y los otros que me vienen con la carne sacrificada a los ídolos. Siempre había un contraste entre unos y otros, pero podían mantener esa unidad porque había un amor que provocaba al Señor en sus corazones, y que es el mismo amor que Dios ha depositado en cada uno de los nuestros. Amén. Así que ahí tenemos que, tú y yo, funcionando en este tipo de unidad, amo a mi iglesia local, que no es la mejor ni la peor. Amo a mis líderes, amo a mis pastores, amo a mis hermanos, amo a mis hermanas. Estoy preocupado por su crecimiento, por su santificación, porque maduremos, porque crezcamos, porque así de esa manera vamos a glorificar a Dios, vamos a dar a conocer a Cristo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Señor amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Dice justamente el libro de Efesios que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla. Es tan importante, Señor. Y esa iglesia es la iglesia universal, la iglesia que a partir de
Pentecostés comenzó a funcionar, pero también es la iglesia local, donde cada uno está siendo procesado, donde está siendo tratado, Señor, por tu Espíritu Santo, por la palabra, por las circunstancias, por las pruebas que vienen sobre nuestra vida. Señor, queremos ser solícitos en mantener, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una paz que viene a partir de la paz que tenemos contigo, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Porque antes de eso estábamos perdidos, éramos hijos de ira. Hoy somos hijos de Dios. Señor, gracias porque esa obra que has realizado tú es una obra de gracia sobre nuestras vidas. Eso nos debe llevar a pensar que somos indignos, Señor, a mantenernos humildes siempre, Señor, a no creernos, Señor, a no envanecernos, a no enorgullecernos, a hablar menos de nuestras cosas, Señor, personales, y empezar a valorar, a apreciar lo que también tú estás haciendo con la vida de mi hermano, con la vida de mi hermana. Señor, esto también nos debe llevar a tener un corazón manso, que te permita a ti, Señor, tratarlo, trabajarlo, Señor. Que seamos un buen barro en manos de ti, que eres nuestro alfarero, Señor. Que no nos echemos a perder como aquella visión que veía el profeta, Señor. Que podamos tener paciencia los unos con los otros, porque somos diferentes, tenemos diferentes temperamentos, diferentes caracteres, diferentes gustos, diferentes pensamientos en algunas cosas. Lo mismo que sucedía en la iglesia de Éfeso, de Corintio, de Corosas, de Tesalónica, de Samaria. Como en la iglesia de Samaria iban a estar ahí los judíos y los samaritanos que no se podían ni ver, porque hubo algo, un milagro que ocurrió ahí. Y lo único que tenían en común era Cristo y la obra de Cristo, Señor. Lo mismo que tenemos nosotros, Señor. Gracias por las afinidades, Señor, porque podemos tener afinidades con tantos de tus hijos, Señor. Qué bueno es esto. Pero, Señor, queremos ir más allá de tener objetivos comunes o de tener afinidades comunes. Queremos tener la unidad del Espíritu y ser solícitos, Señor. Poner todo nuestro empeño en guardarla, Señor. Para ello, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Tendremos que acompañar, Señor, a aquel que está en su niñez espiritual. Tendremos que valorar, respetar a aquel que ya tiene más años, más tiempo, Señor, con sus consejos, con su testimonio. Pero siempre con paciencia, Señor. Y todo esto sería imposible si ese amor que tú derramaste sobre nuestras vidas no estuviera funcionando en nuestros corazones. Porque justamente el Evangelio se trata de morir. De eso se trata. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirte. Ese es un discípulo de Cristo. Entonces, cuando nosotros morimos a nuestro yo, es posible, Señor, que podamos mantener la unidad del Espíritu. Señor, líbranos de mantenernos nuestra mirada, nuestro enfoque en lo nuestro, en lo que quiero, en lo que necesito, en lo que me gusta, en lo que pienso. Sino, Señor, el enfoque en el cuerpo, Señor, en mantener, en sostener la unidad del Espíritu, Señor. Para que de esa manera podamos, Señor, reflejar tu gloria. Y para que de esa manera, como tú le dijiste a los discípulos, sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa fue tu oración. Te pido, Padre, no que lo saque del mundo, sino que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, ayúdanos en esta etapa como iglesia
a crecer, a avanzar, a extendernos. Soñamos cosas hermosas, Señor, pero que queremos hacerlo en la unidad del Espíritu, Señor. Como cuerpo que somos, crecer, madurar, crecer en santidad, madurar en Cristo, afirmarnos en la fe, no ser llevados como niños, Señor, fluctuantes, llevados por toda doctrina, sino estar sólidos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Bendecimos a la iglesia, Señor, bendecimos al cuerpo. Bendigo, Señor, cada familia, bendigo cada esposo, cada esposa, cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada abuela, Señor, cada joven, cada señorita, cada adolescente, cada niño, Señor. Tu bendición, formamos parte, Señor, de algo poderoso. Es un milagro, la iglesia es un milagro, Señor. Es un milagro que funcionemos, es un milagro que nos mantengamos, Señor, en el tiempo. Es un milagro, Señor, que tú te sigas glorificando en medio nuestro. Es un milagro, es por tu gracia, Señor. Y queremos seguir siendo parte de ese milagro y que tú te sigas manifestando poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Aceptamos la responsabilidad, Señor. Aceptamos la responsabilidad, Señor. Y queremos, Señor, caminar en verdad, Señor, en esta unidad que provoca el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.